Recuerda que la clase de ayer, que fue el día jueves que tuvimos clases, vimos, de acuerdo, el tema de asientos contables, también conocido como libro diario. ¿De acuerdo? Entonces, si aún tú no ves la clase de ayer, tienes que ver la clase de ayer porque es la primera clase de asientos contables, ¿no? Que vimos, recordando un poquito de la primera clase, ya está en la plataforma para que ustedes lo puedan ver. Para aquellas personas que todavía no se ponen al día, por favor, ponerse al día porque el tema de asientos contables es muy importante. El día de ayer, que fue jueves, vi con ustedes e introducí el tema de asientos contables y vimos más que todo, lo que yo me centré fue en la diferencia entre el sistema periódico y el sistema permanente, ¿no? Y cómo se hace un asiento contable, básicamente. Ahora, lo que voy a ver en esta clase, que es un poco más extensa que la clase de ayer, es asientos contables también, pero aquellos asientos contables que no hay diferencia entre un sistema periódico y un sistema permanente. Es decir, que si a ti te preguntaran bajo el sistema periódico o bajo el sistema permanente, te da igual porque no hay diferencia. Y acá en este resumen te he puesto todos los asientos que tú debes de saber, de los cuales, de todos estos asientos que están en tu resumen en este PDF, no hay diferencia entre el sistema periódico y el sistema permanente. ¿De acuerdo? Entonces vamos a llamar a esta clase de asientos contables parte 2. Es la continuación de la clase de ayer. ¿De acuerdo? Seguimos en el tema de asientos contables. Entonces, dicho eso, vamos a comenzar. Esta clase es de full ejercicios. Vamos a ver cada uno de estos ejercicios. Y como ya saben, lo único que puede cambiar de estos ejercicios en tu examen es los números, el formato, qué sé yo. Pero la esencia de la pregunta no cambia. Entonces, vamos a comenzar. Dice, asientos contables que son iguales tanto en el sistema periódico y el sistema permanente. Para aquellas personas que se preguntan, Gina, ¿qué es periódico? ¿Qué es permanente? Tienen que ver la clase de ayer. Ayer explicamos las diferencias entre el sistema periódico y el sistema permanente, ¿de acuerdo? Entonces, ahora la clase de hoy es, o vamos a ver todos los asientos que no hay diferencia. Por ejemplo, vamos a comenzar con el primer asiento que es el aporte de capital. En este resumen ya están los asientos resueltos. Lo que yo he hecho es darte una plantilla, que es esta de acá, y en esta plantilla he copiado todas las preguntas, sin solución para que ustedes vean cómo se desarrolla, ¿de acuerdo? Pero en tu PDF, en este PDF de aquí, aquí ya está la solución, ¿sí? Ustedes lo tienen que practicar. Entonces, vamos a comenzar con la primera cuenta que se llama aporte de capital. Vamos a leer y lo vamos a registrar. ¿Qué dice? El 1 de enero, para la contribución de la empresa, los socios aportaron de la siguiente manera. Ustedes saben que cuando los socios aportan algo, a eso se le llama aporte de capital. Y cuando los socios aportan algo, eso es un asiento que no me interesa si es periódico o permanente porque se registra de la misma manera. Así que vamos a registrar esa primera transacción en tu Excel. Entonces, vamos a comenzar. Primero haces el asiento. Obviamente yo lo hago en Excel, pero ustedes lo tienen que hacer a mano. Van a colocar la fecha del asiento, que es 1 de enero. Hacen el asiento. En todo asiento contable, como ustedes saben, hay un número, entonces colocas el número 1 si tú quieres, listo. Y colocas debe y haber. Debe y haber. Y no te olvides de las líneas, haces una línea y listo. Ok, ahí está mi primer asiento contable, aquí está mi formato del asiento. Y ahora sí vamos a ver cómo lo desarrollamos. Para eso tienes que entender la clase de ayer y has tenido que ver la clase de ayer que explicamos un poquito la teoría. Entonces, dice, el 1 de enero para la contribución de la empresa, los socios aportaron efectivo, mercadería, muebles y vehículos. Todo lo que te están aportando aquí, tanto el efectivo, la mercadería, los muebles y los vehículos son activos. Por ende, como te están aportando, todos estos activos están aumentando. Yo te pregunto, según la clase de ayer, según la teoría de asientos contables, ¿dónde aumenta un activo? Todo activo, según la teoría, aumenta en el debe. Eso es teoría. Lo vimos la clase de ayer. Entonces, Gina,
Si todas estas cuentas están aumentando y todas estas cuentas son activos, ¿dónde lo voy a colocar en mi asiento contable? En el debe. Y lo colocas. Efectivo, mercadería, muebles y enseres y vehículos. Listo. Todo en el debe porque es un activo y los activos, según la teoría, aumentan en el debe. Y colocas el número aquí. Colocas 10.000 para el efectivo, 150.000 para la mercadería, para los muebles 30.000 y para los vehículos 5.000. Listo. Una vez que ya colocaste todos los activos en el debe porque aumentan y ya sabes que los activos aumentan en el debe, ahora lo tienes que cuadrar. ¿Contra qué lo cuadras? Cuando el problema te dice que los socios aportan, eso se cuadra contra capital social. ¿De acuerdo? Entonces, si se cuadra contra capital social, pregúntate, el capital social cuando te aportan los socios, el capital social aumenta. Pero tú sabes por la teoría de ayer de asientos contables, tú sabes que el capital social pertenece a la cuenta del patrimonio. Y si tú revisas la teoría de ayer, ¿dónde aumenta un patrimonio? Si el capital social aumenta, tienes que saber dónde aumenta el patrimonio. Y según la teoría, el patrimonio aumenta en el haber. Por ende, tu capital social tiene que estar en el haber, porque todas las cuentas del patrimonio aumentan ahí. Y cuando un socio te aporta, el capital social tiene que aumentar. Y sumas todo lo que te está aportando un socio. Y así te quedaría el asiento contable de un aporte de capital. ¿Cumple las 3 reglas básicas que vimos el día de ayer? Sí. ¿Cuáles son las 3 reglas básicas? La suma del debe es igual al haber, esa es la primera regla que cumple. La segunda regla básica es que todos los números que están en tu asiento siempre son positivos, jamás puedes poner un número en negativo. Y la tercera regla básica es que primero se coloca todas las cuentas que están en el debe y luego se coloca todas las cuentas que están en el haber. Cumple con mis 3 reglas básicas y así te quedaría este asiento contable. Dime, Álvaro, te escucho. Sí, profesora, durante la clase también se nos explicó que había que poner una cosa que se llamaba glosa, creo, si no me Sí, equivoco. en ¿Dónde este iría? caso la glosa no nos interesa mucho porque no, o sea, la glosa es para que tú coloques, por ejemplo, aporte de capital como este enunciado, pero no es importante, es como ¿cómo te puedo explicar? Como un adicional para que no te pierdas, pero en sí lo que te evalúan es el asiento como tal, ¿sí? Para nuestro examen parcial es el asiento, ¿de acuerdo? Esa Sí, glosa hay profesora, pero profesores. tipo, Ujú, dime. igual, sí, pero igual por si acaso, no vaya a ser que sí lo vayan a Para el contar, que no. parcial, recuerda que no te interesa la glosa porque es para marcar, así que al profesor no le interesa tu desarrollo. De repente, para un examen de desarrollo, la glosa puede ser importante para algunos profesores, ¿de acuerdo? Pero para tu examen parcial, no, vas a perder mucho tiempo colocando la glosa y tiempo es lo que nos va a faltar en el parcial, ¿de acuerdo? Así que solamente van a hacer el asiento contable, esto, listo. Más que eso, no. Sí, Alvarito, por un tema de tiempo. Sí, profesora. Perfecto. Hay profesores a veces que ponen acá al costado las cuentas, ponen activo. Eso ahorita no nos interesa. ¿Por qué? Porque si le ponemos más cosas, nos vamos a demorar mucho. Entonces, para el parcial tenemos que ser rápidos, ¿sí? Suficiente que sepas el asiento, que cumpla las 3 reglas básicas y con eso vas a poder responder la pregunta correctamente. ¿Sí? Ok. Pregunta por el aporte de capital. ¿A alguien no le quedó claro algunas cuentas? ¿Por qué lo puse en el debe? ¿Por qué lo puse en el haber? Listo. Entonces, este es el primer asiento. A este asiento se le llama aporte de capital. Gina, ¿sí me puede venir en el examen? Puede ser. Lo único que te puede cambiar es los montos, algunas cuentas, pero la esencia, la lógica del asiento es el mismo. Y este asiento que acabo de hacer está en tu resumen. Ahí está. Tal cual. ¿Sí? Listo. Esa es la primera transacción que no hay diferencia, y hemos dicho, entre el sistema periódico y el sistema permanente. Ahora vamos a la segunda cuenta. Vamos a aprender otra cuenta más, que ustedes ya lo han visto en la primera PC. Lo estamos volviendo a repasar. Segunda cuenta. El alquiler, el seguro y la publicidad pagada por adelantado. Ustedes ya saben que esta cuenta pertenece al activo, pero ahora lo tenemos que registrar como asientos contables porque estamos en el tema de asientos. Entonces, ¿cómo se registra? Dice,
El 1 de febrero se pagó 36.000 soles por un contrato de alquiler a 3 años de una tienda. Entonces, ¿cómo se registra un alquiler, un seguro o una publicidad pagada por adelantado? De esta manera. Mira cómo lo vamos a registrar. Vamos a la siguiente hoja y vamos a registrar el asiento. Primero, lo que voy a hacer para no demorarme, de acuerdo, es copiar el asiento que ya lo tengo aquí. Voy a copiar el esquema. Listo, para no demorarme. Y le voy a colocar asiento número 2. Asiento número 2, 1 de febrero, le cambio la fecha. Listo. Entonces vamos a leer. Dice, el 1 de febrero se pagó 36.000 soles por un contrato de alquiler a 3 años de una tienda. Cuando tú pagas, ya sea un alquiler, un seguro o una publicidad por más de 2 meses, por más de 1 año, por 2 años, por 3 años, eso se llama alquiler pagado por adelantado. Entonces, tú sabes que en este ejercicio te están hablando del alquiler pagado por adelantado porque te dicen, ¿no? Que el 1 de febrero se pagó 36.000 soles por un contrato de alquiler a 3 años. Entonces, automáticamente en tu cabecita tiene que ir esta cuenta, alquiler pagado por adelantado. Tú sabes que el alquiler pagado por adelantado es un activo. Eso ya lo sabes por la PC1. Un alquiler pagado por adelantado es un activo. Entonces, si tú estás pagando un alquiler por adelantado, lo primero que tienes que hacer en tu asiento contable es crear la cuenta llamada alquiler pagado por adelantado. Y como el alquiler pagado por adelantado es un activo, ¿dónde aumentan los activos según tu teoría? En el debe. Entonces, la primera cuenta va a ir aquí. Lo colocas acá. Alquiler pagado por adelantado. Listo. ¿Contra qué? El alquiler pagado por adelantado, ¿contra qué lo voy a cuadrar? Lo vas a cuadrar contra efectivo. Baja tu efectivo. Como lo estás pagando, ¿contra qué se cuadra? Contra efectivo. Entonces, sube tu alquiler pagado por adelantado, ahí está, 36.000 soles, y baja tu efectivo porque lo estás pagando. ¿Por qué el efectivo, Gina, va en el haber? Porque cuando tú pagas un efectivo, cuando tú pagas y lo haces en efectivo, recuerda que el efectivo es una cuenta del activo. Y si tú pagas, el efectivo está bajando. Por ende, ¿dónde baja un activo? En el haber. Por ende, el efectivo está en el haber. Y así te quedaría este asiento contable, el alquiler pagado por adelantado contra el efectivo. Y ahí lo tienes. Lo vamos a poner aquí. Listo. Y fin de esa transacción. Esa es la primera forma, ¿de acuerdo? Pero hay una segunda forma. Vamos a ver cuál es la segunda forma. Voy a copiar de nuevo este esquema. Y vamos a ver cuál es la segunda forma. Hay una segunda forma de asiento también. Esta es la primera, pero hay una segunda forma. Gina, mi profesor no me enseñó así. Mi profesor lo separa en corto y largo plazo. También es válido. Entonces vamos a poner la otra forma. Hay 2 formas, como dice tu resumen. Entonces vamos a poner la siguiente forma. Hay profesores que lo registran de esta manera, o sea, de manera directa, ponen la palabra alquiler pagado por adelantado y registran todo lo que se pagó, pero hay otros profesores que como tú pagas el alquiler por 3 años, lo dividen, o sea, colocan de esta manera, colocan corto plazo y largo plazo. Entonces, como tú pagaste 36.000 por 3 años, en el corto plazo siempre va el primer año, entonces en el corto plazo iría 36.000 entre 3. En el corto plazo va los 12.000. Y en el largo plazo va a ir lo que falta. Si tú pagaste 36.000 soles, en el largo plazo va los 24.000. Tienes 12.000 y tienes 24.000. Y ahora lo registras. Colocas aquí alquiler pagado por adelantado a corto plazo y debajo el alquiler pagado por adelantado a largo plazo. Corto plazo, 12.000, largo plazo, 24.000 y todo eso, como se pagó, ¿qué baja? El efectivo. Esto es otra forma de registrarlo.
Ya depende de tu profesor. Cada quien tiene un profesor diferente. La forma más usual, la que más se usa es esta de acá, de manera directa. Pero hay algunos profesores que de repente lo parten en corto y largo. También es válido. Cualquiera de las dos es válido. Yo vuelvo a repetir, yo siempre uso esta primera forma, que es la más fácil, más rápida y es válida. Preguntas. ¿Alguien se perdió para hacer este asiento contable? Ya sea de la primera o de la segunda. ¿Quedó claro? ¿Alguien no sabe por qué el efectivo va en el haber? ¿Por qué el alquiler pagado por adelantado lo puse en el debe? Listo, entonces ya saben registrar lo pagado por adelantado. Y lo que acabo de hacer, si ustedes van a su resumen, aquí está. Tanto de la primera forma como de la segunda forma. Ya ustedes vean dependiendo de tu profe. ¿De acuerdo? Listo, pasamos a la tercera cuenta. Otra cuenta que no hay diferencia entre el sistema periódico y el sistema permanente. El alquiler, seguro y publicidad, pero ahora cobrado por adelantado. Como hay pagado por adelantado, también hay cobrado por adelantado. Entonces vamos a desarrollar esta pregunta en el Excel. Hoja 3. ¿Qué dice? El 1 de marzo se cobró por adelantado 24.000 soles de un alquiler de 2 años de un espacio que nadie utilizaba en la oficina. Ok, ahora estamos cobrando por adelantado por 2 años. Si tú cobras por adelantado, el asiento es de esta manera. Voy a hacer el asiento primero, voy a colocar 1 de marzo, la fecha importante. Voy a colocar el número del asiento, voy a colocar asiento 3 y colocas obviamente el debe y el haber. Listo. Colocas aquí y haces tu formato como siempre. Ya está. Ahora sí, comenzamos a registrar. Si tú estás cobrando por adelantado por 2 años un alquiler que vale 24.000 soles, primero tienes que recordar lo siguiente. Un alquiler cobrado por adelantado según la PC1 es un pasivo. Todo alquiler cobrado por adelantado es un pasivo. Entonces, si tú estás cobrando por adelantado 24.000 soles, primero registra el pasivo. ¿Dónde aumenta un pasivo? Cuando tú quieres registrar por primera vez una cuenta, esa cuenta está aumentando. Entonces, si tú quieres registrar un alquiler cobrado por adelantado, tú primero tienes que saber que el alquiler cobrado por adelantado es un pasivo. Si revisas tu resumen del día de ayer, ¿dónde aumenta un pasivo? Un pasivo, por teoría, aumenta en el haber. Entonces, dejas un espacio en el debe y en el haber colocas alquiler cobrado por adelantado. Listo, ahí está aumentando. Ahí está mi alquiler cobrado por adelantado y aumentas por 24.000. Una vez que ya registraste el alquiler cobrado por adelantado, te preguntas, si yo estoy cobrando, además de subir esta cuenta llamada alquiler cobrado por adelantado, ¿qué más aumenta? El efectivo. Si tú cobras, también aumenta el efectivo. ¿Dónde aumenta un efectivo? En el debe porque es un activo. Entonces, en el debe colocas efectivo. Y así te quedaría esa transacción. Y ahí está tu asiento contable. Esa es la primera forma que tú puedes hacer. Ahora, ¿hay una segunda forma? Sí, y eso depende de tu profesor. ¿Cuál es la segunda forma? Hay algunos profesores que lo hacen de esta manera. Vamos a hacer la segunda forma para que también lo puedas entender. Segunda forma. La segunda forma que usan muchos profesores es simplemente este alquiler cobrado por adelantado, partirlo. Como es por 2 años, lo parten en corto y largo plazo, nada más. Entonces el asiento va a ser algo así, ¿no? Sube tu efectivo porque cobraste por 24.000 y este alquiler cobrado por adelantado lo parten, colocan así. Alquiler cobrado por adelantado corto plazo y alquiler cobrado por adelantado largo plazo. Y colocan en el corto plazo 12.000 el primer año, porque como es por 2 años, el primer año es 12.000 y en el largo plazo los otros 12.000. También es válido hacer este asiento contable, cualquiera de los dos. Yo particularmente siempre uso el primero porque es el más usado. Hay algunos otros profes que te lo enseñan de la segunda forma, al final es lo mismo. Recuerden que así tú estés con el profesor tal o con otro profesor, el examen es el mismo para todos.
No hay exámenes diferentes por el tipo de profesor. Entonces, todos, por más que tu profesor te enseñe de una manera y el otro profe de otra, tu examen es como que para todos el mismo. Así que, si tu profesor te enseñó de esta primera forma, genial. Si te enseñó de la segunda forma, también genial. Cualquiera de las dos. Preguntas. Listo, y así se registra. No hay más que hacer. Y esto está en tu resumen. Ahí está, por las dos formas también te lo puse. ¿Ok? Listo, pasamos a otra cuenta ahora. Ahora vamos a ver cómo se registra una mercadería en tránsito o existencias por recibir. Primero, ¿qué es una mercadería en tránsito o qué es una existencia por recibir? ¿Cuándo se usa? Esa cuenta, yo ya sé, dime, Álvaro, creo. No, nada. Ah, ya, ok. Creo que había una pregunta. Listo. Ok, ahora vamos a pasar a la siguiente cuenta, que es mercadería en tránsito o existencias por recibir. Primero, eso yo ya lo expliqué para la PC1, pero lo voy a volver a explicar. La cuenta mercadería en tránsito o existencias por recibir, que son sinónimos, se usa únicamente cuando compras mercadería, pero esa mercadería aún no te llega. Esa es la definición de una mercadería en tránsito. Una mercadería en tránsito lo usas cuando compras mercadería, pero esa mercadería aún no te llega. Entonces, teniendo esta definición, vamos a leer este ejercicio y vamos a registrar en nuestros asientos contables. Y para eso vamos a ir al Excel nuevamente. Hoja 4. Vamos a leer. Dice, el 1 de abril, eso es otro ejercicio. El 1 de abril se compró al crédito a un proveedor mercadería valorizada en 10.000 soles y se pagó fletes por 500 soles. Sin embargo, la mercadería llegará el próximo año. Entonces, tú siempre cuando registres un asiento contable tienes que leer toda la oración. Yo lo que estoy entendiendo es que yo compré mercadería, pero por la última oración del problema me dice que la mercadería llegará el próximo año. O sea, estás comprando mercadería, pero aún no te llega. Entonces, hago mi asiento, coloco 1 de abril, ahí está mi asiento contable, asiento número 4, y le voy a colocar debe y haber. Listo. Ya está. Y registramos. A ver, primero, si tú estás comprando mercadería y el problema te está diciendo claramente que esta mercadería aún no te llega porque te llegará el próximo año, lo primero que tú tienes que te tiene que ocurrir, de acuerdo, es que tienes que crear la cuenta llamada mercadería en tránsito. Porque ustedes saben por teoría que se usa mercadería en tránsito cuando compro mercadería pero aún no me llega. Entonces, justamente esta transacción es eso. Estoy comprando mercadería, pero aún no me llega. Entonces, como vas a crear la cuenta mercadería en tránsito, tienes que recordar que la mercadería en tránsito pertenece a la cuenta de los activos. ¿Y dónde aumenta un activo? Porque como estás creando la cuenta está aumentando. ¿Dónde aumenta un activo? Un activo aumenta en el debe. Entonces, tu mercadería en tránsito va en el debe. Y colocas mercadería en tránsito, listo. Y una vez que ya registraste la mercadería en tránsito, no te olvides que dentro de la mercadería en tránsito, tú debes de incluir todas las compras de mercadería, más todos los fletes y seguros sobre compra, menos todas las rebajas sobre compra. Esa es la fórmula que debes de incluir dentro de la mercadería en tránsito. Entonces, registramos. Dentro de la mercadería en tránsito, ¿qué debo de incluir? Todas las compras de mercadería, le tienes que sumar los fletes y restarle las rebajas. Entonces comienza. ¿Cuánto es tu compra de mercadería? 10.000 soles. Listo, 10.000. Más. ¿Tienes fletes? Sí, 500. Súmale 500. Menos. ¿Tienes rebaja? No, en este problema no hay rebaja, 0. Listo, esa es tu mercadería en tránsito. Una vez que ya registraste la mercadería en tránsito, pregúntate, ¿cómo pago todo eso? ¿Cómo pagas? Vuelve a leer el problema, te dice. La compra de mercadería fue al crédito.
O sea, la compra, los 10.000 soles fue al crédito y los fletes se pagaron. Entonces, estos 10.500 se van a partir. De estos 10.500, 10.000 fue al crédito. Entonces, si fue al crédito, ¿qué cuenta cuando tú compras algo al crédito? ¿Qué cuenta está aumentando? Las cuentas por pagar comerciales. Aumenta las cuentas por pagar a comerciales en el haber porque es un pasivo. Ahí aumentan y colocas 10.000 por la compra al crédito. Y los 500 soles de los fletes dice que se pagó. ¿Contra qué cuadras eso? Contra efectivo. El efectivo también lo pones en el haber porque al ser una cuenta del activo, como estoy pagando, está disminuyendo. ¿Dónde disminuye un activo? En el haber. Y colocas los 500. ¿Te cuadró el asiento? Sí. Y así te quedaría esa transacción de esa mercadería en tránsito. ¿Preguntas? Ina, yo tengo una duda. Dime, Cami. Sí, pero más con el tema operativo. O sea, Ajá. por ejemplo, los estados financieros, por ejemplo, eso no tomaban, perdón, o sea, contaban, pero el final, pero no el procedimiento. En este caso, los asientos, ¿qué es lo que vale realmente? Que el asiento esté bien. Si tu asiento está mal, es 0. O Ah, está ya, bien o pero, está mal. ya, o sea, entonces, por ejemplo, puedo poner merc.tránsito, o sea, eso. No, al ser un asiento tienes que escribirlo completo. Ah, ya, ok, ok, ¿Sí? ok. O sea, el profesor quiere completo. Lo que sí puedes abreviar es esto. Puedes poner así, cuentas por con una X, pero la transacción, el nombre sí bien completo. ¿De Ah, acuerdo? ya, todo eso lo cuentan entonces. Sí, todo. Ah, Ahora, ya. cuando te evalúan un asiento contable, el profesor simplemente quiere saber si tu asiento está bien. Acá no hay punto porque, pero me equivoqué en la cuenta. No, o tienes el puntaje completo o tienes 0, ¿no? Es todo Claro. y nada. Listo. A ver, Camila Rondón me dice, Gina, ¿puedes volver a explicar, por favor? Dime, Cami, ¿cuál es tu duda? ¿Qué parte no entendiste? Para explicar así de manera puntual. ¿Qué partecita? ¿Me avisas, por favor, para poderte Hola, explicar? no entendí la parte de mercadería de tránsito en el DB. Ah, ya. Recuerda, Cami, que usamos mercadería en tránsito primero. ¿Por qué usas mercadería en tránsito, Cami? Porque el problema te dice, compraste mercadería, pero la última oración que te dice, que llegará el próximo año. Entonces, si tú compras mercadería y esa mercadería aún no te llega porque te va a llegar el próximo año, según la teoría, usas mercadería en tránsito. Eso es uno. Por eso usamos la cuenta mercadería en tránsito. Dos, ¿por qué la mercadería en tránsito va en el debe? Tienes que recordar que la mercadería en tránsito es una cuenta del activo. Al ser una cuenta del activo, ¿dónde aumenta un activo, Cami? Un activo siempre aumenta en el debe. Por eso la mercadería en tránsito, como estás creando la cuenta, está aumentando la cuenta, al ser un activo va en el debe. Por eso lo puse en el debe y usas esta formulita. Sumas todas las compras, sumas todos los fletes, menos la rebaja. No sé si llegué a explicar tu duda. Me avisas. Sí, sí entendí, muchas gracias. Gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Entonces recuerden, la mercadería en tránsito, ¿cuándo lo usas? Cuando compras mercadería, pero eso aún no te llega. Y de repente alguien de ustedes está preguntando, ¿cómo sabes, Gina, que no me llegó o sí me llegó? El problema te lo tiene que decir, el problema te va a decir si te llegó o no. En este caso, el problema te está diciendo que llegará el próximo año. Si compras mercadería y llega el próximo año, ¿qué quiere decir? Que aún no lo tienes. Entonces usas mercadería en tránsito o existencias por recibir. Ok, y esta solución que acabo de hacer está en tu resumen. Ahí está. Listo. Ya sabes cuándo usar mercadería en tránsito, solo en ti está que practiques. Lo único que puede cambiar en el examen es básicamente los números y algunos otros detalles. Pasamos a otra cuenta. Cada cuenta que está resaltado de amarillo es una cuenta que tú tienes que saber. ¿De acuerdo? Entonces ahora pasamos a otra cuenta que se llama venta diferida o anticipo al cliente. Primero te voy a decir en términos generales cuándo usas esa cuenta. Una venta diferida o también conocida como anticipo al cliente lo usas cuando vendes mercadería, pero aún no le entregas al cliente. En esas circunstancias tú vas a usar la cuenta venta diferida. Entonces, ¿cuándo voy a usar venta diferida? Cuando vendo mercadería a un cliente, pero el problema me dice que aún no le entrego. Entonces, vamos a desarrollar esta pregunta de acá.
Siguiente asiento. Voy a copiar esto para no demorarme y voy a ir a la hoja 5. Asiento número 5, 1 de abril, entonces le pones el número 5, ahí está mi asiento y ahora sí vamos a leer. ¿Qué dice? El 1 de abril se vendió al contado a un cliente mercadería valorizada en 20.000 soles. Sin embargo, se le entregará el próximo año. Entonces, en esta oración lo que te están diciendo es que estás vendiendo mercadería, pero aún no le entregas. Entonces, cuando tú vendes mercadería, pero aún no entregas la mercadería al cliente, ¿qué cuenta usas? Venta diferida. Ahora, como ya sabes que tienes que usar la cuenta llamada venta diferida, te pones a pensar y dices, una venta diferida es un pasivo, es una cuenta del pasivo. ¿Dónde aumentan los pasivos? Como estoy creando la cuenta llamada venta diferida, al ser un pasivo está aumentando. ¿Dónde aumentan los pasivos según la teoría? En el haber. Entonces registras en el haber la venta diferida, porque ahí aumenta. Es un pasivo, 20.000. Listo, ya tengo la cuenta principal, venta diferida. Y ahora te preguntas, ¿cómo lo vendí? ¿Al contado o al crédito? Dice al contado. Si tú vendes al contado, ¿qué sube? Tu efectivo. Y sube tu efectivo en el debe porque es un activo y ahí en el debe suben los activos. Y colocas 20.000. ¿Te cuadró el asiento? Sí. Y así se termina esa transacción. Preguntas. Listo. Pasamos a la siguiente si no hay preguntas. Pero, o Siguiente. sea, es como que a Dime, ti te Álvaro. es algo que a ti te pagaron, pero que tú debes. Exacto. Una venta Ay. diferida es cuando vendes mercadería, pero aún tú no entregas la mercadería. Es algo que tú le estás debiendo al cliente. Por eso es un pasivo, es una venta diferida y es un pasivo, ¿no? Es una cuenta del pasivo. Ok. Si no hay preguntas, si no hay dudas, paso a la siguiente. Ahí, aquí está la solución en tu resumen. Pasamos ahora a otra cuenta. Compra de maquinaria o cualquier otro activo fijo. Tú ya sabes, eso ya sabes por la PC1, que cuando nos referimos a activo fijo nos estamos refiriendo a un terreno, a una maquinaria, a un mueble, a un vehículo, a un intangible. Esos son activos fijos. Entonces, ¿cómo es el asiento cuando tú compras una maquinaria, por ejemplo, o cualquier otro activo fijo? Aquí hay dos transacciones. Estas dos transacciones lo vamos a registrar en nuestra hoja 6. Vamos a comenzar por la primera. Asiento número 6. Ok, comenzamos. ¿Qué dice? El 1 de abril se compró una maquinaria, que es un activo fijo, por 5.000 soles al contado. Si tú estás comprando una maquinaria, ¿qué aumenta la maquinaria? Si tú compras una maquinaria, aumenta la maquinaria. Y tú sabes por teoría que la maquinaria es un activo y por ende los activos, ¿dónde aumentan? En el debe. Así que tu maquinaria va en el debe. Maquinaria en el debe, 5.000. Una vez que ya tienes la maquinaria, ahora te preguntas, ¿cómo pagué esa compra? Dice que al contado. Si lo pagaste al contado, ¿qué baja? El efectivo. Así que su contraparte va el efectivo. Baja el efectivo en el haber porque ahí bajan los activos. Listo. Y así terminas la primera transacción. Eso es una compra de maquinaria al contado. Ahora, mira la segunda transacción. Dice, el 1 de abril se compró una maquinaria por 5.000 soles, pero al crédito ahora. Ok. Primero registra qué estás comprando. ¿Qué estás comprando? Una maquinaria. La maquinaria, al ser un activo, aumenta en el debe. 5.000. Una vez que ya registraste la compra de maquinaria, pregúntate, ¿cómo lo pagas? ¿Al contado o al crédito? Dice que la transacción fue al crédito. Cuando tú compras un activo fijo como la maquinaria al crédito, la cuenta que nace se llama cuentas por pagar diversas. Y las cuentas por pagar diversas es un pasivo. ¿Y dónde aumenta un pasivo? En el haber. ¿Por qué el pasivo está aumentando? Porque debes. Está aumentando tus deudas. Entonces, como la maquinaria lo compraste al crédito, ¿qué significa que lo compres al crédito? Que debes.
Entonces aumenta tu pasivo. ¿Dónde aumenta un pasivo? En el haber. Y colocas cuentas por pagar diversas. No comerciales, porque comerciales solamente es para la mercadería al crédito. En este caso no estás comprando mercadería, estás comprando una maquinaria. Una maquinaria, ser un activo fijo, si tú lo compras al crédito, la cuenta que cuadra es cuentas por pagar diversas por 5.000 soles. Y así te quedaría tu transacción. Puede ser al contado o al crédito, eso depende del problema. Preguntas por la compra de maquinaria o cualquier activo fijo para pasar a la siguiente. Ok, siguiente hoja. Ahora vamos a hablar de un préstamo. De acuerdo, vamos a registrar el préstamo por pagar. Vamos a la hoja 7 y vamos a registrar el asiento del préstamo. Ina, una consulta, Dime, perdón. Cami. O sea, entonces, ¿ahora va a ser cuentas por pagar diversos o siempre fue así? Siempre fue así. Siempre Ah, que ya, tú ok. compras maquinaria al crédito, siempre es con las diversas. Ah, ya, ok, ok. Listo. Gracias. Ahora vamos a pasar al préstamo. Antes de pasar al préstamo, voy a copiar el asiento para no hacerlo de nuevo. Ya está. Asiento número 7 ahora. Préstamo. A ver, ¿qué dice el préstamo? Vamos a leer, esa es otra cuenta. Dice, el 1 de abril se solicita un préstamo por 36.000 soles por 3 años. Vamos a suponer que ya nos prestaron el dinero, ¿de acuerdo? Entonces, si ya te prestaron el dinero, ¿cómo se registra un préstamo? Aquí solamente hay que registrar el préstamo. Un préstamo se registra de la siguiente manera. Cuando a ti te prestan dinero, lo primero que se me ocurre a mí cuando me prestan dinero es subir el efectivo, te está entrando plata. Entonces, sube tu efectivo, tú ya sabes que el efectivo aumenta en el debe porque es un activo, sube el efectivo y como estás debiendo el préstamo, va a aumentar también tu pasivo. ¿Cómo se llama ese pasivo? Préstamo por pagar. Listo. ¿Y por qué el préstamo por pagar lo pones en el haber? Porque el préstamo por pagar, al ser un pasivo que está aumentando, ¿dónde aumenta un pasivo? En el haber por la teoría. Y así te quedaría el asiento del préstamo. Esa es la primera forma y la forma más común de hacer un préstamo. Pero también hay una segunda forma de hacer este préstamo. ¿Cuál sería la segunda forma? Partir el préstamo en corto y largo plazo. Voy a poner la segunda forma. La segunda forma sería de esta manera. Sería colocar préstamo por pagar corto plazo, préstamo por pagar largo plazo. Como el préstamo superó al año, porque fue por 3 años, hay algunos profesores que lo parten en corto y en largo. Es la misma estructura, solamente que lo parten. Sube tu efectivo en 36.000, que es el monto de tu préstamo, y luego tienes que desagregar estos 36.000 en el corto plazo. En el corto plazo sería 36.000 entre 3 años, ahí está el anual, 12.000. Y el largo plazo sería lo que falta, 24.000. Y así te quedaría un préstamo, el registro de un préstamo, cuando lo partes en corto y en largo. Esa es la segunda forma. Hay profesores que lo usan, bacán, pero si tu profe usa la primera, usa la primera. Yo siempre suelo usar la primera forma. Al final es lo mismo. Preguntas por el préstamo. Ok, paso a la siguiente transacción. Lo que acabo de hacer ya sabes que está en tu PDF. Otra transacción, compra de acciones. Tú sabes por la primera PC cuando estudiamos ecuación contable que existen 2 tipos de acciones. Cuando tú compras acciones tienes 2 tipos de acciones. Tienes las acciones a corto plazo y las acciones a largo plazo. ¿De acuerdo? Tienes 2 tipos de acciones. Corto plazo y largo plazo. Ahora, Gina, ¿cómo yo sé cuando en un problema me hablan de acciones a corto plazo o a largo plazo? ¿Cómo yo sé eso? Por las palabras claves. Cuando tú compras acciones y es a corto plazo, dice, no olvidar que para saber si las acciones son a corto plazo, te deben de dar información extra, como por ejemplo, se especula en la bolsa, se vende en el corto plazo. Siempre que tú compras acciones y el problema te dice que es para especular en la bolsa o para venderlo en un corto plazo, te están hablando de acciones a corto plazo. O sea, tú así, con las palabras mágicas, puedes identificar que esas acciones son a corto plazo.
Caso contrario, si el problema quiere que tú registres acciones a largo plazo, te van a dar estas palabras mágicas de aquí abajo. Te pueden decir, ¿no? Se compraron acciones para mantenerlos en el tiempo. Si lo mantienes en el tiempo, son acciones a largo plazo. ¿Qué otra palabra mágica te pueden dar? Entrar a competir. Se compraron acciones para entrar a competir, largo plazo. O para comprar acciones de la competencia. Entonces, recuerda que cuando se trate de acciones, recuerda que existen dos tipos, corto y largo. ¿De qué depende que sea corto o largo? De la palabra mágica del problema. Entonces, vamos a registrar esas dos transacciones en mi Excel. Hoja número 8. Vamos primero a las acciones a corto plazo. Asiento número 8. ¿Qué dice? El 1 de abril se compró 20.000 soles al contado en acciones para venderlos en un corto plazo. Ahí está la palabra mágica. Si tú compras acciones para especular en la bolsa o venderlos en un corto plazo, te están hablando de acciones a corto plazo. Una compra de acción a corto plazo se puede usar dos cuentas. Puedes usar valores negociables, que es la cuenta que se usa cuando compras acciones a corto plazo. Puedes usar valores negociables o puedes usar inversiones a corto plazo. Cualquiera de los dos es válido porque son sinónimos. Yo voy a usar valores negociables. Entonces, como yo estoy comprando acciones en el corto plazo, son acciones a corto plazo, puedes usar o valores negociables o inversiones a corto plazo. Como estás comprando acciones a corto plazo, se supone que la cuenta está aumentando porque estás comprando, estás creando una cuenta de acciones. Y como los valores negociables o las inversiones a corto plazo son activos, ¿dónde aumenta un activo? En el debe. Por ende, vas a registrar los valores negociables en el debe. Sube ahí, por 20.000, listo. Una vez que ya creaste la cuenta valores negociables, que son las acciones a corto plazo, te preguntas, ¿cómo pagaste? Al contado. Entonces, baja mi efectivo. Y así ya te cuadró el asiento contable. ¿Preguntas por la compra de acciones a corto plazo? Ok. Como existe acciones a corto plazo, ahora vamos a registrar las acciones a largo plazo. A ver, ¿qué dice? Asiento número 9. El 1 de abril se compró al contado 1.000 soles en acciones para venderlos en un futuro. Si tú compras acciones para venderlos en un futuro o para entrar a competir o para comprar acciones de la competencia, eso te está diciendo, en otras palabras, que estás comprando acciones a largo plazo. ¿Y cómo se registran las acciones a largo plazo? Las acciones cuando tú compras es un activo. ¿Dónde aumenta el activo? En el debe. Y cuando se trata de inversiones a largo plazo, se pone inversiones a largo plazo, así. Y colocas el monto de 1.000. Listo. Ahí suben tus acciones a largo plazo en el debe porque es un activo. Y ahora te preguntas, ¿cómo lo pagaste? Al contado. Entonces, ¿qué baja? ¿Contra qué lo cuadras? Contra efectivo. Si lo pagaste, baja tu efectivo. Ya sabes que el efectivo baja en el haber porque es un activo, todos los activos bajan en el haber. Y fin del problema. Dime, Profesora, ¿tienes una pregunta? las inversiones a largo plazo son un activo, pero un activo no corriente, ¿verdad? Sí, pero en sí, cuando tú haces un asiento contable, si bien es un activo no corriente, no me importa si es corriente o no corriente, la cuestión es que sea un activo, nada más. Para hacer asientos contables no importa si es corriente o no corriente, solo me importa la cuenta general. Si es un activo, perfecto. ¿Dónde aumentan los activos? En el debe. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Listo. Entonces, ya saben, tengan cuidado cuando compran acciones, tengan cuidado con las palabras mágicas porque existen dos tipos. Corto plazo, como hemos visto, que tiene sus propias palabras claves, y largo plazo, que tiene sus propias palabras claves. Así que cuidado con eso. Listo. Y todo lo que acabo de hacer está en tu resumen. Ahí está el asiento del corto plazo y del largo plazo. Ahora pasamos a otra cuenta. Ya sabes cómo registrar la compra de acciones, ahora pasamos a la cuenta llamada entrega a rendir cuentas. Tú ya sabes cómo se usa esa cuenta.
Si no te acuerdas, porque esto es PC1, si no te acuerdas te lo voy a explicar. ¿Qué es la entrega a rendir cuentas? ¿Cuándo vas a usar la cuenta llamada entrega a rendir cuentas? La entrega a rendir cuentas se usa específicamente cuando entregas dinero a un personal para que se vaya de viaje de negocios. Cada vez que el problema te dice, se entregó dinero a un personal, a un gerente para que vaya a un viaje de negocios, la cuenta que nace, la cuenta que tienes que crear se llama entrega a rendir cuentas. Eso es teoría. Entonces, vamos a registrar esa cuenta. Vamos a leer esa transacción que está en Excel. Aquí. A ver, vamos a leer. 1 de mayo a 110. A ver, ¿qué dice? El 1 de mayo se le entregó al gerente general 4.000 soles para un viaje de negocios. Se le brindó para sus viáticos. Perfecto. Entonces, cuando yo entrego dinero a un gerente, a un personal de la empresa para un viaje de negocios, la cuenta que nace se llama entrega a rendir cuentas. Así, de manera automática. Gina, ¿y cómo sabes eso? Teoría. Eso lo tienes que saber por definición. Vuelvo a repetir. ¿Cuándo usas entrega a rendir cuentas? Cuando doy dinero a un gerente o un personal para que vaya de viaje de negocios, solo viaje de negocios. Entonces, como acá el problema me dice que estoy entregando al gerente general 4.000 soles para un viaje de negocios, la cuenta que nace es entrega a rendir cuentas. Y ustedes saben por la PC1 que una entrega a rendir cuentas es un activo. ¿Dónde aumenta un activo? En el debe. Entonces, acá registras entrega a rendir cuentas. Y colocas los 4.000 soles. Listo. Una vez que ya registraste la cuenta que se llama entrega a rendir cuentas, ahora yo te pregunto, ¿cómo le das el dinero? Al contado, ¿no? O sea, tú le das el dinero. Entonces, como das dinero al contado, ¿qué baja? El efectivo. Baja el efectivo porque le estás dando dinero por 4.000. Y así se registra una entrega a rendir cuentas. ¿Preguntas? Listo. Ahora continúo. Otra cuenta que sigue esta misma línea. ¿Qué pasa cuando el gerente regresa de su viaje? A eso se le llama cuando me rinden cuentas. Vamos a hacer la segunda transacción de aquí abajo. 15 de mayo. Voy a poner a 110.1. ¿Qué dice el 15 de mayo? Dice, el 15 de mayo llega el gerente, o sea, este gerente general que se fue de viaje llega y rinde cuenta de los 4.000 soles de la siguiente manera. 1.000 soles en viáticos, 2.000 soles para compras para su familia y el resto lo devuelve en efectivo. Ok. Cuando un gerente que tú le habías entregado dinero, que era 4.000 soles, regresa de su viaje, lo primero que tienes que hacer es bajar la entrega a rendir cuentas. Cuando un gerente regresa de su viaje y te rinde cuentas, lo primero que tienes que hacer es bajar, eliminar la entrega a rendir cuentas. Elimínalo. Y colocas el monto de 4.000. Eso es lo primero que tienes que hacer. Dejas unos espacios acá arriba y lo primero que haces es eliminar la cuenta llamada de entrega a rendir cuentas. Una vez que ya lo eliminaste en el haber, porque cuando nace está en el debe, entonces, ¿cómo se elimina? Si yo quiero eliminar esa cuenta, ¿cómo lo eliminas? Al otro lado, o sea, colocándolo en el haber. Una vez que ya eliminaste esa cuenta, te preguntas, ¿cómo gastó esos 4.000? Te dicen, 1.000 soles lo gastó en el viaje, viáticos es en el viaje, entonces estos viáticos serían gastos. El día de ayer les dije que todos los gastos siempre van en el debe, entonces colocas en el debe gasto por viáticos y colocas los 1.000 soles, o sea, de esos 4.000, 1.000 soles fueron gastos. Todos los gastos que tú tengas, sea el gasto que sea, siempre va en el debe. Ya está. Luego dice, 2.000 para compras para su familia. ¿Qué quiere decir eso? Que de esos 4.000, el gerente agarró 2.000 para comprar cosas para su familia. Yo te pregunto lo siguiente, ¿tú le entregas dinero al gerente para que compre cosas para su familia? No. No.
Exacto, no. Entonces, Gina, ¿qué hago? Si la respuesta es no, pero él ha agarrado de mi dinero para comprar cosas personales para su familia, perfecto, le vas a cobrar. Y eso se llama cuenta por cobrar al personal. Si el personal agarró de tu dinero para comprar cosas personales para su familia, para su amiga, para su enamorada, qué sé yo, tú le tienes que cobrar. Y eso se llama cuenta por cobrar al personal. ¿Y dónde va? En el debe. ¿Por qué? Porque la cuenta por cobrar al personal es un activo. Y al ser un activo y está aumentando porque te debe, ¿dónde aumenta el activo? En el debe. Entonces, Gina, la cuenta por cobrar al personal va en el debe por 2.000. Le tengo que cobrar lo que esta persona agarró para comprar cosas personales. Entonces, hasta aquí te va rindiendo cuentas 3.000. Y dice, y el resto te lo devuelve en efectivo. ¿Cuánto sería el resto? Los 1.000 soles que faltan. Como te devuelven efectivo, estos 1.000 soles aumentan en tu efectivo. ¿Te cuadró el asiento? Sí. Y así sería el asiento cuando el gerente te rinde cuentas después de su viaje. Preguntas. Préstele mucha atención a esta transacción porque es una transacción que suele venir en los parciales, cuando el gerente rinde cuentas. ¿Preguntas? Ok, estas dos transacciones... Si no hay devolución en efectivo, simplemente no se pone efectivo, ¿verdad? Exacto, si no hay devolución en efectivo, no se coloca efectivo. ¿Alguna otra pregunta? Ok, paso a la siguiente. Ya hemos hecho entrega, rendir cuentas, ya hemos hecho cuando me rinden cuentas. Ahora los gastos. Ayer vimos cómo se registraba un gasto, pero quiero reforzarlo con algunos ejercicios más de gasto. Vamos a ver cómo se registra un gasto por sueldo, ¿de acuerdo? Si tú sabes registrar un gasto, cualquier gasto, sea gasto por sueldo, gasto por interés, gasto por LAT, gasto por mantenimiento, siempre se registra de la misma manera, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar con el gasto por sueldo. Siguiente transacción. Asiento 11. 31 de enero. Dice, el 31 de enero, los gastos por sueldo ascienden mensualmente a 500 soles. Se sabe que se paga al mes siguiente. Tú solamente estás trabajando por enero, por un mes. Entonces, primero registra tu gasto. ¿Cuánto es tu gasto mensual? 500 soles. ¿Dónde van los gastos? Ayer les dije que todos los gastos siempre van en el debe, siempre. Entonces, Gina, si tengo un gasto por sueldo, lo coloco en el debe. Y colocas gasto por sueldo. Listo. Todos los gastos, sea el gasto que sea, puede ser sueldo, mantenimiento, interés, gastos diversos, gastos de internet, gasto por servicio, cualquier gasto siempre va en el debe. Y colocas los 500. Listo, ya tengo el gasto. Ahora pregúntate, ¿lo pago o no lo pago? Porque un gasto lo puedes pagar como también no lo puedes pagar. Entonces, dice, se sabe que se paga al mes siguiente. Yo te pregunto, tú estás trabajando por enero, por un mes. Si se paga al mes siguiente sería febrero. Pero Gina, yo no estoy trabajando por febrero. Entonces, en enero, ¿lo pagas o no? No lo pago. Pero Gina dice que se paga el mes siguiente. Claro que sí, se paga el mes siguiente, pero tú estás trabajando por enero. ¿Por enero lo pagas? No. Entonces, Gina, esto va a ser contrasueldo por pagar. Porque no lo pago. Dentro del mes de enero no lo pago. Entonces, con sueldo por pagar. El sueldo por pagar está aumentando, debes, es un pasivo, y ya sabes que los pasivos aumentan en el haber. ¿Te cuadró el asiento? Sí. Y así te quedaría este primer asiento. Si no lo pagas en enero, sueldo por pagar. ¿Preguntas? Ok, pasamos al segundo caso. ¿Qué dice el segundo caso? Dice, los gastos por sueldo ascienden mensualmente a 500 soles y se sabe que se paga a fin de mes. Ok. Primero registra el gasto por sueldo, ya sabes que todos los gastos siempre van en el debe, ahí está, gasto por sueldo en el debe por 500, y ahora pregúntate, ¿lo pago o no lo pago? Dice, se sabe que se paga a fin de mes. Cuando un gasto lo pagas a fin de mes,
te están diciendo en otras palabras que lo pagas en efectivo. Siempre, cualquier gasto que pagues a fin de mes, te están diciendo que se paga en efectivo. Entonces, baja mi efectivo, lo pago. Listo. Y ahí está los dos casos. Puede que no pagues, que se llama sueldo por pagar, o puede que lo pagues contra efectivo. Todo depende del problema. Preguntas. Listo. Y lo que acabo de hacer está en tu resumen. Pasamos a otro tipo de gasto. Vamos a pasar a gastos diversos. Otro gasto. Vamos a registrar otro gasto. Hoja 12. A ver, asiento número 12. ¿Qué dice? Los gastos por LAT. ¿Qué son LAT? Luz, agua, teléfono. Los gastos por LAT ascienden mensualmente a 1.000 soles. Se sabe que se paga al mes siguiente. Ok, primero registra el gasto. ¿Dónde van los gastos? En el debe, siempre. Entonces colocas gasto por LAT. ¿Cuánto es tu gasto por LAT? 1.000 soles por un mes, porque estoy trabajando por enero. Listo, ya tienes el gasto. Ahora pregúntate, ¿lo pagas o no lo pagas? ¿Qué dice? Se paga al mes siguiente. El mes siguiente sería febrero. Pero yo estoy trabajando solo por enero. Entonces, dentro de enero, ¿pagas ese gasto? No. Entonces, colocas contracuentas por pagar diversas. En este caso, la cuenta es cuentas por pagar diversas. No existe LAT por pagar. En el sueldo sí existe sueldo por pagar. En cambio, en LAT, en luz, agua, teléfono, mantenimiento o cualquier otro gasto, si no lo pagas, es cuentas por pagar diversas. Y colocas los 1.000 soles. Como no lo pago, contra un pasivo. Y así te quedaría ese registro del gasto. ¿Preguntas? Ok. Siguiente transacción, anticipo al proveedor. Aquí está. ¿Cuándo usas anticipo al proveedor? Te voy a explicar de manera teórica. Un anticipo al proveedor se usa cuando damos un adelanto a un proveedor. Así, tal cual. Si tú adelantas dinero a un proveedor, se le llama anticipo al proveedor. Solamente cuando adelantas dinero al proveedor. Entonces, si tú adelantas dinero al proveedor, se llama anticipo al proveedor. Entonces, vamos a registrar esa transacción. Voy a hacer el asiento, voy a copiar este asiento que está por acá para no demorarme. Listo. Asiento número 13. 1 de junio. A ver, ¿qué dice? El 1 de junio se entrega al proveedor un adelanto de 1.500 soles para una futura compra. Si tú adelantas dinero a un proveedor, acuérdate de esta clase. Si el problema te dice que tú adelantas dinero, la cuenta que nace, la cuenta que tienes que crear, se llama anticipo al proveedor. Gina, ¿cómo sabes eso? Teoría. Eso es definición. Siempre vas a usar anticipo al proveedor cuando el problema te dice que tú hayas o has adelantado dinero a un proveedor. Si tú adelantas dinero a un proveedor, como en este caso que estás adelantando 1.500 soles, la cuenta que tienes que crear se llama anticipo al proveedor. Ahora, ¿dónde creo esa cuenta? El anticipo al proveedor, cuando tú creas el anticipo al proveedor, está aumentando y un anticipo al proveedor es un activo. ¿Dónde aumenta un activo? En el debe. Entonces aquí colocas anticipo al proveedor y colocas el monto de 1.500 soles. Listo, ya creaste la cuenta principal. Y ahora te preguntas, ¿lo pago o no lo pago? Si pago porque estoy adelantando dinero, entonces contra efectivo. Baja mi efectivo porque estoy adelantándole dinero. Y así se termina esa transacción. ¿Preguntas? El anticipo era un activo, ¿no? Un pasivo. Sí, es un activo, por ende va en el debe. Siempre el anticipo al proveedor es un activo. Por eso se crea en el debe, porque los activos aumentan en el debe. Y recuerden que el anticipo al proveedor se usa cuando adelantas dinero a un proveedor. Ahí está la palabra clave de esta oración para que yo sepa que en esta transacción tuve que usar anticipo al proveedor. Ahora, como existe anticipo al proveedor, también existe anticipo al cliente.
Así que vamos a la siguiente pestaña. ¿Cómo se registra el anticipo al cliente? ¿Cuándo registro un anticipo al cliente? Dice, el 1 de junio un cliente nos da un adelanto por 2.500 soles. Ahí está la respuesta. Cuando un cliente te adelanta dinero, a eso se le llama anticipo al cliente. Si el cliente te está adelantando dinero, eso se llama un anticipo al cliente. Y tienes que recordar por la PC1 que un anticipo al cliente es un pasivo. ¿Dónde aumentan los pasivos? En el haber. Entonces tu anticipo al cliente va a ir en el haber porque es un pasivo. Y colocas 2.500 soles. Y ahora, ¿contra qué lo cuadras? Si tu cliente te está adelantando dinero, te está adelantando efectivo, obviamente sube tu efectivo, te está entrando plata. Sube tu efectivo en el debe. Y así te quedaría ese asiento. Preguntas. Ok, continúo. Una vez que ya hemos visto el anticipo al proveedor y el anticipo al cliente, ahora vamos a otra cuenta, la cuenta llamada flete sobre venta. ¿Cómo se registra un flete sobre venta? Vamos a ir al Excel. Siguiente transacción, hoja 15. Flete sobre venta. ¿Qué dice el flete sobre venta? Vamos a leer. Dice, el 1 de junio se pagó por flete sobre venta 500 soles. Tienes que recordar que los fletes sobre venta, solo los que dicen fletes sobre venta son gastos, siempre. Siempre los fletes sobre venta son gastos. Por ende, ¿cómo se registra un gasto? En el debe. Y le colocas gasto por flete sobre venta. Y registras los 500. Y como te dice que se pagó, ¿contra qué lo cuadras? Contra efectivo, porque se pagó. Ahí está. Y fin del problema. ¿Preguntas por el flete sobre venta? Ok. Pasamos a la siguiente hoja. Disculpe, profesora, con respecto a anticipo al cliente, disculpe que no me quedó claro. ¿Por qué va en el haber? Porque es un pasivo y estás es aumentando. Todo pasivo aumenta en el haber. Ya. ¿Ok? ¿Y por qué se usa anticipo al cliente? Porque como lo dije, Álvaro, si el cliente te da un adelanto por teoría, usas la cuenta anticipo al cliente. Esa es teoría, PC1. ¿Sí? Es básicamente por eso. Entonces, como el problema te dice que el cliente te adelanta dinero, ese es anticipo al cliente y al ser un pasivo, porque el anticipo al cliente es un pasivo, aumenta en el haber. Vale. Ok, sigamos. ¿En qué me quedé? Ajá, hoja 16. Venta de acciones. Antes de hacer este ejercicio, necesito que por favor lean un ratito su teoría. Vamos a la teoría de venta de acciones. Ustedes recordarán que hay compra de acciones. Como hay compra de acciones, también hay venta de acciones. Entonces, ¿cómo se registra una venta de acción? Antes de hacer el problema, acá en su resumen les he puesto los 3 pasos que ustedes tienen que saber cuando venden acciones. Dice, existen 3 pasos para registrar una venta de acciones. Paso 1. Colocas en el haber el costo de las acciones que estás vendiendo. Paso 2. Colocas en el debe el efectivo, es decir, el precio de venta de tus acciones. Y paso 3, tienes que registrar la ganancia o la pérdida. O sea, en teoría hay 3 transacciones, hay 3 pasos que tú tienes que hacer. Entonces, vamos a ver cómo se registra una venta de acciones. Presten mucha atención, por favor, que esto también podría venirte en tu examen, ya que es un asiento, por así decir, un poco complicado. Dice, el 1 de junio se vende a 5.000 soles acciones a corto plazo. Se sabe que el costo de las acciones fueron 7.000. Entonces, lo primero que tú te tienes que preguntar es ¿a cuánto vendiste las acciones? ¿A cuánto lo vendiste? A 5.000 soles. Todas las acciones siempre, cuando vendes acciones, siempre es al contado. Entonces, sube mi efectivo. Si yo estoy vendiendo acciones, lo que tú vas a subir es el efectivo. Porque tú estás vendiendo acciones a una persona por 5.000 soles. Entonces, sube tu efectivo por 5.000. Listo. Ya sabes que el efectivo aumenta en el debe porque es un activo.
Una vez que ya registraste a cuánto lo vendiste, ahora te preguntas, ¿cuánto te costó esas acciones que estás vendiendo? Dice, se sabe que el costo de las acciones a corto plazo fue 7.000 soles. Entonces, dejas un espacio y acá abajo colocas las acciones a corto plazo que le puedes llamar valores negociables o inversiones a corto plazo. ¿Por qué van en el haber? Porque si estás vendiendo acciones, se supone que tus acciones están bajando. ¿Dónde bajan las acciones? En el haber. Porque los valores negociables, al ser un activo, ¿dónde baja un activo? En el haber. Y colocas el costo de las acciones que tú lo compraste en 7.000. Ahí lo tienes. Entonces, ¿qué quiere decir? Lo que te costó 7.000, tú lo estás vendiendo en 5.000. ¿Ganas o pierdes? Pierdo. Porque a mí me costó 7.000, pero yo lo estoy vendiendo en 5.000, estoy perdiendo. Y como estás perdiendo, eso para ti es un gasto. ¿Dónde van los gastos? En el debe. Y colocas gasto por pérdida por venta de acciones. Y sacas la diferencia entre 7.000 menos 5.000 y así te quedaría tu venta de acciones. En este caso te salió pérdida, pero también te puede salir ganancia. Y si te sale ganancia, va en el haber, porque es un ingreso, ahí aumenta. Entonces puede salirte ganancia o pérdida. ¿De qué depende? Del problema. Y así es como se registra una venta de acciones. Preguntas. ¿Alguien se perdió en alguna cuenta? Ina, una pregunta. Si Dime, fuera Cami. ganancia, o sea, ¿cómo lo ponemos? En el haber. En Y el haber, colocas pero- ingreso por venta de acciones. ya, ingreso, ya, ok, perfecto. Claro, porque si cuando es pérdida es gasto, ¿no? Y si estás ganando, ingreso. Ok, y esta solución está en tu resumen. ¿Qué tienes que hacer tú? Practicarlo. Hacerlo a Disculpe, mano, profesora, pero hacerlo de nuevo. venta de acciones no me queda muy claro. O sea, ¿Qué parte no te queda clara? el efectivo es lo que vendiste y el gasto es tipo, si tú lo vendiste a 5.000, pero vale 7.000, entonces el residuo lo que queda es el gasto. Ajá, Y valor negociable. es el costo, pues. Ese es el costo al cual tú lo compraste. Ah, ya. Está bajando. ¿Por qué los valores negociables están en el haber? Porque si estás vendiendo acciones, las acciones tienen que bajar. Y aquí se está reflejando. Tus acciones, que son activos, están bajando en el haber porque ya sabes que los activos bajan en el haber. Al costo. Esto es el costo. Estos 7.000 es el costo. Este es el costo y este efectivo es lo que tú lo vendiste. Esa es como la venta. Entonces, yo lo vendí en 5.000, pero a mí me costó 7.000. Entonces, si a mí me costó 7.000 y yo lo estoy vendiendo en 5.000, estoy perdiendo 2.000 soles. ¿Sí, Álvaro? Sí. Ok. Practiquen. Es la única manera, como siempre les he dicho, de que sean rápidos en asientos contables. Tienen que practicar bastante. Listo, pasamos a la siguiente. Nos faltan solamente 5 transacciones y terminamos la clase. Esto de aquí, que es fija para tu examen. Los ingresos y los gastos por descuento por pronto pago. Vamos a leer. A ver, vamos a comenzar con esto. Dice, ¿no? ¿Cuándo se aplica un ingreso por descuento por pronto pago y cuándo se aplica un gasto? Dice, el 1 de junio se compró mercadería al crédito por 10.000 soles y te dan estas condiciones. ¿Qué significan estas condiciones? ¿Qué significa 10 entre 5 y n entre 30? Yo siempre les he dicho que cuando ustedes vean estas fracciones, solamente se centren en la primera fracción. El n entre 30 no te interesa. Solo céntrate en esta primera fracción. ¿Qué significa 10 entre 5? Aquí está en tu resumen. Dice, si tienes 10 entre 5, eso significa que si pagas la deuda dentro de los primeros 5 días, o sea, el denominador son los días, si pagas la deuda, es decir, si pagas lo que debes dentro de los primeros 5 días, tendrás un descuento por pronto pago del 10%. Eso es lo que significa 10 entre 5. N entre 30 no te interesa. Solo concéntrate en esta primera fracción. Entonces, si tú compraste mercadería al crédito por 10.000 soles y te dan esta condición, ¿qué significa? Que si tú pagas ese crédito de 10.000 dentro de los primeros 5 días, porque el denominador son los días, te van a otorgar un descuento por pronto pago del 10%. El numerador es el porcentaje. Eso es lo que significa.
Y dice aquí en tu resumen, los ingresos por descuento por pronto pago solo se aplica cuando pagas la deuda dentro del plazo determinado. O sea, estos descuentos por pronto pago solo se aplica, solo lo usas cuando pagas la deuda. No cuando compras, sino cuando pagas la deuda. Entonces, mira cómo se origina, presta mucha atención. La primera oración te hablan de una compra de mercadería al crédito, entonces se registra, ¿no? Sube tu compra, sube tu pasivo. Y esta cuenta por pagar que tú no pagas todavía porque debes, tiene una condición, 10 entre 5. ¿Qué significa? Que si yo pago esta deuda, si tú pagas esta deuda de 10.000, dentro de los primeros 5 días, te van a otorgar un descuento por pronto pago del 10%, solo si lo pagas. Y ahora viene esta transacción de acá. Dice, el 3 de junio, la deuda al proveedor, se paga la deuda al proveedor del 1 de junio. Entonces vamos a registrar. Mira lo que vamos a hacer. Acá ya te he puesto todo el ejercicio, solamente hay que hacer el asiento del pago. Entonces hago mi asiento por acá y voy a colocar a 117. Colocas 3 de junio. El 3 de junio se paga la deuda al proveedor del 1 de junio. ¿Cuánto era lo que yo le debía a mi proveedor del 1 de junio? 10.000. Dice que lo pago. Entonces, lo primero que tienes que hacer cuando pagas una deuda no es el efectivo. Y eso te lo estoy enseñando desde la PC1. Cuando tú pagas una deuda, lo primero que baja es la deuda. ¿Cuál es la deuda? Las cuentas por pagar a comerciales. Entonces, si yo debía el 1 de junio 10.000 soles y me está diciendo que el 3 de junio pago la deuda, lo primero que tienes que hacer es bajar el pasivo, lo que debes. Yo te pregunto, ¿dónde baja un pasivo? Por teoría, un pasivo baja en el debe. Entonces bajas cuentas por pagar a comerciales, bajas toda la deuda. ¿Cuánto es la deuda? 10.000. Eso es lo primero que tienes que hacer, bajar la deuda. Ahora te preguntas, esta deuda tiene una condición. ¿Qué significa esta condición? Que si yo pago la deuda dentro de los primeros 5 días, voy a tener un descuento por pronto pago del 10%. La pregunta del millón es la siguiente. ¿Esta deuda lo estás pagando dentro de los primeros 5 días? Sí. Mi deuda comenzó el 1 de junio, pero yo lo estoy pagando el 3 de junio. O sea, está dentro de los primeros 5 días. Como lo estoy pagando dentro de los primeros 5 días, entonces voy a tener un ingreso por descuento por pronto pago. Y como es un ingreso, porque me van a otorgar un descuento, cuando a mí me otorgan un descuento, es un ingreso siempre va en el haber, porque ahí aumentan los ingresos. Entonces colocas ingreso por descuento por pronto pago. Así se llama. Y le vas a sacar el 10%. ¿Cómo sabes que es el 10%? Por la fracción. Como lo pagué dentro de los primeros 5 días, me van a otorgar un descuento por pronto pago del 10%. Y sacas 10% de la deuda. Por ende, ¿cuánto pagas? Pago en efectivo la deuda menos el descuento. Eso es lo que pago en efectivo. Y así es como se usa estas condiciones, solamente cuando pagas la deuda dentro del plazo determinado. ¿Preguntas? Oh, claro. Ok. Ahora, como existe ingreso por descuento por pronto pago, también existe gasto, que es la misma dinámica, pero ahora los gastos funcionan con cuentas por cobrar a comerciales. Ahora te explico. Dice, el 1 de junio se vendió mercadería al crédito por 20.000 soles bajo estas condiciones. Cuando tú vendes mercadería al crédito bajo estas condiciones, ¿qué significan estas condiciones? Que si el cliente, porque esto es una venta, si el cliente te paga lo que debes dentro de los primeros 10 días, tú le vas a otorgar al cliente un descuento por pronto pago del 15%. Eso significa esa condición. Vuelvo a repetir que si el cliente te paga la deuda, si el cliente te cancela la deuda dentro de los primeros 10 días, tú le vas a otorgar un descuento por pronto pago del 15%.
Entonces, mira lo que dice aquí. El 9 de junio, el cliente cancela la deuda del 1 de junio. Entonces voy a registrar cuando el cliente me cancela la deuda. 9 de junio. Lo primero que tienes que hacer cuando un cliente te cancela la deuda es bajar la deuda. En este caso, la deuda se llama cuentas por cobrar a comerciales. Si el cliente te está cancelando la deuda, lo primero que tienes que hacer es eliminar la deuda. ¿Dónde se elimina una deuda llamada cuenta por cobrar? En el haber. Porque la cuenta por cobrar es un activo. Si yo lo quiero eliminar, tengo que ponerlo en el haber, porque ahí disminuye. Entonces colocas cuentas por cobrar a comerciales. Primero eliminas la deuda. ¿Cuánto es la deuda? 20.000. Ok. Ahora, esta deuda tenía una condición. Tú le habías dicho al cliente que si tú me cancelas dentro de los primeros 10 días, tú le ibas a otorgar un descuento por pronto pago del 15%. La pregunta es, ¿el cliente te lo cancela dentro de los primeros 10 días? Sí. Del 1 de junio que nació la deuda al 9 de junio que te están cancelando, está dentro de los primeros 10 días. Entonces le vas a otorgar un descuento por pronto pago. Si tú das el descuento, si tú lo das, eso para ti es un gasto. ¿Dónde van los gastos? En el debe. Y colocas gasto por descuento por pronto pago. Y le sacas el 15% que le prometiste. Sería de tu deuda, le sacas el 15%. Y por ende, ¿cuánto es lo que el cliente te va a dar en efectivo? ¿Cuánto es lo que tú vas a cobrar? Yo voy a cobrar la deuda menos el descuento que le estás otorgando. ¿Cuánto es lo que vas a cobrar? 17.000. Y así es como se aplica los descuentos por pronto pago. Preguntas. Listo, entonces recuerda, existe ingresos por descuentos por pronto pago y gastos por descuento por pronto pago. Ok, esto también repásenlo mucho porque esto también viene en los parciales. Sigamos. Una vez que ya hemos visto los ingresos por descuento por pronto pago y los gastos, ahora pasamos a una pérdida o robo de mercadería. ¿Cómo se registra una pérdida o robo de mercadería? Vamos a nuestros asientos. Siguiente transacción. Voy a copiar el asiento para ir a la siguiente. Aquí. A ver, ¿qué dice? Asiento 18. 1 de junio. Dice, el 1 de junio se robaron mercadería por 500 soles. Yo te pregunto, si alguien te roba mercadería, ¿eso para ti qué es? Un gasto. Cuando te roban es un gasto. ¿Dónde va un gasto? En el debe. Entonces colocas gasto por robo de mercadería. Listo. Por 500. Y ahora, ¿contra qué lo cuadras? ¿Qué te están robando? Mercadería. Entonces, ¿qué baja? La mercadería. ¿Dónde baja una mercadería? En el haber porque es un activo. Y así te quedaría la pérdida o robo de mercadería. Sube tu gasto, porque es un gasto, y ¿qué te están robando? Mercadería que está disminuyendo. Y así terminas con este registro. Preguntas. Ok, pasamos a la siguiente. Ingreso por donación de mercadería. ¿Qué dice? El 1 de junio nos donaron, o sea, alguien nos donó mercadería por 1.000 soles. Si alguien te dona mercadería, eso para ti es un ingreso. ¿Cómo se registra un ingreso? Ustedes ya saben por teoría que los ingresos siempre van en el haber. Así que colocas ingreso por donación de mercadería. Sube tu ingreso en el haber por 1.000 soles y ahora te preguntas, ¿qué te están donando? Mercadería. Entonces tu mercadería en este caso va a aumentar. Aumenta en el debe, porque te están donando mercadería. Tienes más mercadería en tu empresa. Y así te quedaría el ingreso por donación de mercadería. Preguntas. Dime, Álvaro, te escucho. Profesor, ¿y si es un ingreso negativo? No, jamás puede haber un ingreso negativo. No existe. Para asientos contables no existe. Siempre el ingreso es positivo. ¿Sí?
No me acuerdo que había una cuenta, una cosa No, que me no hay dijo. ingresos negativos. Los ingresos solamente son positivos. Existen ingresos y gastos, nada más. ¿De acuerdo? Listo. Y ahora pasamos a la siguiente, que es gasto por donación de mercadería. ¿Cómo se registra esto? Dice, el 1 de junio se donó mercadería por 1.500 soles. Si tú donas mercadería, eso para ti es un gasto. ¿Dónde van los gastos? En el debe. Entonces colocas gasto por donación de mercadería. Listo. Y registras 1.500 soles. Listo. Y ahora te preguntas, ¿qué estás donando? Mercadería. Entonces baja tu mercadería. Y ahí están esas transacciones. Son bien prácticas. Preguntas. Ok, todas estas transacciones están en tu resumen. Ahora pasamos a los cobros y pagos de deudas, pero sin descuento por pronto pago. Un cobro y un pago de deuda común y corriente que no tiene descuento por pronto pago. ¿Qué pasa cuando cobras una deuda o pagas una deuda pero sin descuento? Vamos a ver qué pasa. Siguiente transacción. A ver, ¿qué dice? Antes de eso voy a hacer mi asiento. Chururún. A 120. Primero de junio dice, el 1 de junio se cobra una deuda a un cliente por 5.000 soles. Si tú cobras una deuda a un cliente, lo primero que tienes que hacer es bajar la deuda. Cuando tú cobras una deuda a un cliente, tienes que bajar las cuentas por cobrar a comerciales. Tienes que eliminarlo. Como es un activo, baja en el haber. ¿Por cuánto estás cobrando? Por 5.000. Y como estás cobrando esa deuda, todo eso en efectivo. Y así te quedaría el cobro de una deuda de un cliente, sin descuento por pronto pago. Es un cobro de deuda común y corriente. Sube tu efectivo, baja tu deuda. Ahora, ¿qué pasa si pagas una deuda? Ya no cobras, si no pagas la deuda. Ok. Si tú pagas una deuda, el asiento sería así. Si tú pagas una deuda, hemos dicho que primero baja la deuda. En este caso, si tú pagas una deuda, estás pagando un pasivo. ¿Dónde baja un pasivo? En el debe. Entonces vas a colocar cuentas por pagar a comercial. Baja en el debe. Y colocas los 5.000. Ahí está tu pasivo, baja. Y ahora pregúntate, ¿cómo lo pagas? ¿Contra qué? Contra efectivo. Y baja también tu efectivo en el haber. Y ahí están los asientos cuando cobras una deuda, cuando pagas una deuda. Preguntas. Ok. Y por último, los dos últimos asientos, y acá sí les pido por favor su máxima concentración. Dime, Romina, te escucho. Sí, cuentas por pagar a comerciales, ¿por qué van debe? Ah, porque estás pagando una deuda, o sea, estás pagando un pasivo. ¿De acuerdo? Si tú pagas un proveedor, le estás pagando un pasivo, le estás pagando algo que debías. Un pasivo. ¿Dónde baja? Si lo estás eliminando. En el Ah, debe. ya, verdad, verdad. Ujú. Gracias. Ok. Ok, y por último, vamos a la penúltima transacción. Venta de un activo fijo. Y acá sí necesito que se concentren muy bien porque este asiento sí es un asiento que amerita mucha concentración y es un poco largo. Así que presten atención. Dice, registro de una venta de un activo fijo. Ya saben que un activo fijo puede ser cuando tú vendes una maquinaria, un vehículo, un mueble, un edificio, ¿de acuerdo? Dice, el 1 de junio del 2021 se vendió al contado por 30.000 soles un mueble y enser. El costo de este era de 20.000 soles con un valor residual de 2.000 soles, con una tasa del 10%. Se sabe que este activo fijo se compró el 1 de enero del 2019. Entonces, ¿cómo se registra una venta de activo fijo? Para eso tienes que aplicar estos 4 pasos de acá. Y mira cómo son esos 4 pasos.
Vamos a hacer la transacción. Préstenme mucha atención para poder desarrollar este asiento. ¿Tú qué estás vendiendo? Un activo fijo. ¿De acuerdo? Estás vendiendo un mueble. Ok. La teoría te dice lo siguiente, que cuando tú vendes un activo fijo, eso incluye vehículos, muebles, maquinaria, edificio, ¿de acuerdo? Cuando tú vendes un activo fijo, tienes que aplicar 4 pasos mentalmente. Primero haces el asiento, colocas 1 de junio del 2022 y haces tu asiento común y corriente, el que sabes. Colocas un número, asiento 21, y colocas debe y haber. Listo. Y ahora sí, pregúntate lo siguiente. Primero, si yo estoy vendiendo un activo fijo, no es una mercadería, no es una acción, es un activo fijo, es un mueble. Primero, tienes que saber a cuánto lo vendiste. El problema te dice a cuánto lo vendiste, no. O sí, dice, el 1 de junio se vendió al contado por 30.000 soles un mueble. Entonces, paso 1, pregúntate, ¿a cuánto lo vendí? ¿A cuánto lo vendiste? 30.000 soles. Ok. ¿Al contado o al crédito? Al contado. Entonces, si lo vendiste al contado, sube tu efectivo. Así de fácil. Primera cuenta, sube tu efectivo. 30.000 soles. Hasta ahí, preguntas. En toda venta de activo fijo, siempre pregúntate. ¿A cuánto lo vendí? Eso siempre va a ser un dato y pregúntate, ¿al contado o al crédito? Si es al contado, colocas efectivo. Si es al crédito, colocas cuentas por cobrar diversas. Depende, si es al contado o al crédito. En este caso es al contado, uso efectivo. Ahí está mi primer paso. Segundo paso, cuando tú vendes un activo fijo, tú sabes por la PC1 que un activo fijo se deprecia. Por ende, cuando tú estás vendiendo un activo fijo, tienes que eliminar toda la depreciación acumulada de ese activo fijo que estás vendiendo. Siempre es así. Siempre que yo vendo un activo fijo, siempre el paso 2 va a ser eliminar toda la depreciación acumulada de ese activo fijo que estás vendiendo. Y para que tú puedas eliminar toda esa depreciación acumulada, primero tienes que hallar la depreciación mensual. Entonces voy a colocar aquí, hallando la depreciación mensual de los muebles. Ustedes, por la PC1, ustedes ya saben depreciar. ¿Cómo se calcula la depreciación mensual de los muebles? Primero vamos a calcular el anual y luego calculamos el mensual. Fórmula. ¿Cómo se calcula la depreciación? Es el costo. ¿Cuánto es el costo? Dice, el costo de los muebles es de 20.000. Entonces sería 20.000, que es el costo, menos el valor de rescate, que es 2.000, esa es la fórmula, menos el valor de rescate por la tasa, que es 10%. Listo. Esa es mi depreciación anual. Si ya tienes la depreciación anual, a ese anual divídelo entre 12 y ya tienes el mensual. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Solamente estoy depreciando. Una vez que ya calculaste, según el dato, la depreciación anual y mensual, ahora tienes que eliminar toda la depreciación acumulada de este mueble. Cuando yo te digo que tienes que eliminar toda la depreciación acumulada de este mueble, tienes que eliminar desde la fecha que compraste el mueble hasta la fecha que lo vendiste. Todo. Profesora, la depreciación anual era con el costo inicial, o sea, tipo si... El costo, no la venta, el costo. Es el costo menos el valor de rescate o valor residual por la tasa. ¿Sí? No te olvides, Alvarito, levantar tu mano si no me desconcentras. ¿Sí? Porfis. Ok, entonces es la formulita. Costo para hallar la depreciación anual es costo, no venta. Costo es costo, que es 20.000, menos el valor de rescate o valor residual, que es 2.000, dato por la tasa. Ese es el anual. Y luego lo divides entre 12 para sacar el mensual. Una vez que ya tienes la depreciación anual y la depreciación mensual, ahora tienes que eliminar, porque tu paso 2 es eliminar toda la depreciación acumulada de ese activo. ¿Cómo eliminas toda la depreciación acumulada? Desde la fecha que lo compraste hasta la fecha que lo vendiste. ¿Cuándo compraste este activo? 1 de enero del 2019.
¿Cuándo lo vendiste? 1 de junio del 2022. Entonces tienes que eliminar todo esto, desde que lo compraste hasta que lo vendiste. ¿Cuántos meses hay ahí? Calcula. Todo el 2019 ha pasado un año, todo el 2019 son 12 meses, más todo el 2020, 12 meses más todo el 2021, 12 meses más, y para el 2022 que lo vendiste es solamente hasta el 1 de junio, entonces tienes que contar enero, febrero, marzo, abril, mayo. Solo mayo porque lo vendí el 1 de junio, o sea, 5 meses más. ¿Qué quiere decir? Que desde el 1 de enero del 19 hasta la fecha que lo vendiste, que fue el 1 de junio del 2022, han pasado 41 meses. O sea, en otras palabras, tienes que eliminar 41 meses de depreciación. ¿Y cómo se elimina? La depreciación acumulada, cuando tú lo quieres eliminar, está en el debe. Porque recuerda que la depreciación acumulada es un activo negativo. Cuando registras, una depreciación acumulada está en el haber, porque es un activo negativo. Cuando quieres eliminarlo, tienes que ponerlo en el debe. Entonces, en el debe vas a colocar depreciación acumulada de los muebles. Y registras 41 meses, porque ahí has hecho tu cálculo por el mensual. Y esa es toda la depreciación acumulada de los muebles que tienes que haber eliminado. Preguntas. Una vez que ya eliminaste toda la depreciación acumulada de los muebles, viene tu paso 3. ¿Qué te dice el paso 3? El paso 3 te dice que ahora tienes que eliminar el costo de los muebles que estás vendiendo, ¿no? Porque si tú estás vendiendo los muebles, hay que eliminar los muebles. Dejas un espacio y acá eliminas los muebles. Muebles y enseres, lo que estás vendiendo. Y lo eliminas al costo. ¿Cuánto te costó los muebles? 20.000. Ya está. O sea, el costo de los muebles que tienes que eliminar es 20.000 soles. Y ahora sí, ¿qué me falta? Porque esto no me cuadra. La diferencia que al ojo va a estar en el haber para que te cuadre, la diferencia entre el debe, sumas el debe menos el haber, la diferencia, esta diferencia es una pérdida. Perdón, es un ingreso. Y eso se llama ingreso por venta de muebles. Porque me salió en el haber. Si la diferencia te sale en el haber, es un ingreso. Gina, ¿qué hubiese pasado si la diferencia me hubiese salido en el debe? Es una pérdida. Pérdida por venta de muebles. O sea, en teoría, el paso 4, que es el último, es ver si tenemos ganancia o pérdida por la venta del activo fijo. ¿Te cuadró el asiento? Sí, ya me cuadró. Y así es como se registra una venta de activo fijo. Sigue los 4 pasos y nunca te vas a confundir. Preguntas. Dudas. Y ahí está una venta de activo fijo. Esta venta de activo fijo, como vuelvo a explicar y vuelvo a decir, aplica para cualquier activo fijo. Puede ser para una maquinaria, para un vehículo, para un mueble, para un edificio. Siempre aplica los 4 pasos. En este orden te sugiero. Ahora, de esta venta de activo fijo, ¿qué te pueden preguntar? Lo siguiente. Una vez que ya hemos registrado la venta del activo fijo que está aquí en tu resumen y aquí están los 4 pasos detallados que te acabo de explicar, ¿qué más me pueden preguntar además del asiento contable? ¿Qué más me pueden preguntar? Te pueden preguntar lo siguiente, dice, ¿qué pasa si te piden calcular? Y eso es una pregunta aparte de un asiento contable. Tú terminaste de hacer tu asiento contable, pero ¿qué pasa si en una pregunta de tu parcial te piden calcular el valor neto en libros? Entonces, mira un ejemplo. Voy a poner acá, ejemplo adicional. ¿Qué pasa si en tu parcial te piden esto? Calcular el valor neto en libros al 1 de junio, la fecha que lo vendiste, al 1 de junio del 2022.
Si tú quieres calcular el valor neto en libros, según tu resumen, si a ti te piden calcular el valor neto en libros o el valor en libros, como también se le conoce, es el costo menos la depreciación acumulada. Entonces, si yo quiero calcular el BNL, que es el valor neto en libros, tengo que restar el costo menos la depreciación acumulada hasta la fecha, que en este caso es hasta el 1 de junio del 2022. ¿Cuánto sería para este ejercicio el valor neto en libros? El valor neto en libros sería el costo. ¿Cuánto es el costo? 20.000. Este es el costo. No venta, sino costo. Es el costo, que es 20.000. ¿Cuánto te costó tu mueble? Es 20.000 menos la depreciación acumulada el 1 de junio. Ya lo habías calculado. ¿Cuánto fue la depreciación acumulada el 1 de junio? 6.150. Entonces, si en este problema te hubiesen pedido el valor neto en libros, tendrías que haber restado el costo de los muebles menos toda la depreciación acumulada el 1 de junio, que ya lo habías hallado, que era 6.150. ¿Cuánto era el valor neto en libros? 13.850. Y ahora, ¿qué significa el valor neto en libros? El valor neto en libros, o el BNL, como también se le conoce, significa que si tú lo vendes a 13.850, como mínimo, no vas a tener ni ganancia ni pérdida. Es como un punto de equilibrio. El BNL significa que si tú lo hubieses vendido el mueble en 13.850, no hubieses tenido ni ganancia ni pérdida, como el punto de equilibrio. Eso significa el BNL. Esto también es una pregunta cuando veamos seminarios pasados, parciales pasados, es una pregunta bien común en un parcial. El BNL. Preguntas. Tienes que saber la fórmula. ¿Preguntas por la venta de un activo fijo? Ok. Repasen esto, por favor. ¿Alguien tiene una pregunta? Creo que activaron su audio, no vi quién. Ay, no, se tenía una duda. Dime, Cami. ¿Cuál era el ingreso? ¿Puedo volver a explicar la parte del ingreso por venta de muebles? Ah, el ingreso lo hice por cuadre, Cami, lo hice de esta manera. Recuerda que el paso 4 es ver si tienes ganancia o pérdida. Entonces, yo te pregunto, Cami, ¿dónde tienes que poner el monto para que te cuadre? ¿Dónde lo pondrías? Para En que el haber. en el haber. Entonces, por cuadre lo colocas en el haber y sumas. El mayor, que es el debe, ¿cierto? Menos el haber. Y entonces tú dices, si está en el haber, ¿qué viene? Un ingreso, porque los ingresos están en el haber. Si el cuadre te hubiese salido en el debe, Cami, un gasto. Entonces, en este caso, como me salió en el haber, por eso puse que es un ingreso por venta de, por venta de muebles. ¿Sí? Solo por cuadre. O sea, el cuadro sería el debe menos el haber, ¿no? En Para este caso sí, porque te falta colocar en el haber. Es mayor menos menor. Pero van a haber otros ejercicios que el cuadre va a estar en el debe. Entonces, ahí sería pérdida. ¿Sí? Todo depende del problema. ¿Dónde te falta para que cuadre? Puede estar en el debe o en el haber. Si está en el haber, como en este ejercicio, es un ingreso. Si el cuadre te hubiese salido en el debe, es una pérdida. Pérdida por venta de muebles. Así se llamaría. ¿Sí? Sí, está bien, muchas gracias. Perfecto. Y por último, y con eso cierro. Venta de terreno. ¿De acuerdo? ¿En qué se diferencia una venta de terreno con una venta de un activo fijo? ¿Quién me dice la diferencia? ¿O quién sabe la diferencia? Porque ustedes me imagino que se acuerdan que un terreno es un activo fijo. Pero ¿por qué está en otro asiento, Gina, y no lo has incluido aquí? Marcelo. Porque este no es afectado por la depreciación. No se puede depreciar. Exacto. Ajá. Entonces, miren lo que dijo Marcelo. Un terreno es un activo fijo, ¿de acuerdo? Exacto, muy bien, Cami. Un terreno es un activo fijo, pero Gina, si es un activo fijo, ¿por qué no lo incluiste en la pregunta anterior? Porque el terreno, como ustedes sabrán por la PC1, el terreno, si bien es un activo fijo, no se deprecia. En cambio, la maquinaria, el vehículo, los muebles, el edificio sí se deprecia, por eso está en este grupo. Pero los terrenos no se deprecian.
Entonces, ¿cómo se registra en un asiento contable una venta de terreno? Por eso lo puse en otra transacción, aparte, porque el terreno, a diferencia del mueble, del edificio, de la maquinaria, del vehículo, los terrenos nunca en la vida se deprecian. Y el asiento es bien sencillo. Colocas el asiento, vamos a colocar aquí el asiento, 1 de junio. Colocamos el asiento número 22, que es el último. Debe y haber. Listo. Vamos a hacer aquí nuestro formato. Ya está. Entonces, ¿qué es lo que me dicen? A ver. El 1 de junio se vendió al crédito un terreno. Ahora lo vendes al crédito, no al contado, sino al crédito. El costo de este era de 100.000 soles. El costo del terreno es de 60.000. Acá hubo un error en mi redacción. Se vendió al crédito un terreno por 100.000 soles, ¿de acuerdo? Y el costo del terreno era de 60.000, ¿ok? Eso es lo que quiero decir en esta redacción. Que se vendió al crédito un terreno por 100.000 soles y el costo de este terreno fue de 60.000. Entonces, vamos a seguir. Los pasos son muy similares al activo fijo convencional. Vamos a seguir el primer paso. ¿Cuál es el primer paso? ¿A cuánto lo vendiste? ¿A cuánto vendiste el terreno? 100.000 soles, ¿de acuerdo? Entonces, Gina, yo vendí el terreno en 100.000. Si tú lo vendiste en 100.000, pregúntate, ¿al contado o al crédito? Dice al crédito. Entonces, cuando tú vendes un activo fijo como el terreno al crédito, en vez de efectivo, vas a subir cuentas por cobrar diversas. Obviamente está en el debe porque como es al crédito, está subiendo tu crédito. Y si tú vendes al crédito, si alguien te debe, eso es un activo y aumenta en el debe. Entonces, por 100.000. Ahí está. Ese es el precio que yo lo vendí al crédito. Una vez que ya lo vendiste al crédito, ahora tu paso 2, como los terrenos no se deprecian, tu paso 2 sería ¿cuánto me costó? ¿Cuánto me costó este terreno? 60.000. Entonces, como a ti el terreno te costó 60.000, dejas un espacio y bajas el terreno. Como estás vendiendo el terreno baja. ¿Por cuánto? Por el costo. ¿Cuánto te costó? 60.000. Entonces yo te pregunto, si el terreno te costó 60.000 y tú lo estás vendiendo en 100.000, ¿ganas o pierdes? Gano. Saca la diferencia en el haber porque es un ingreso, estás ganando. ¿Y eso cómo se llama? Ingreso por venta del terreno. Ahí está. En este caso no hay depreciación como la pregunta anterior, que sí, en la pregunta anterior sí tenía que eliminar la depreciación acumulada. En esta pregunta de los terrenos no, porque por teoría desde la PC1 tienen que saber que los terrenos nunca se deprecian. Y así se registraría una venta de terreno. Preguntas. Y esos son todos los asientos que ustedes tienen que saber en términos generales para su parcial. Dime, Cami, te escucho. Sí, Ina, una consulta. Las cuentas por cobrar diversas, o sea, en lo que hemos visto, ¿solo se usan en esas? O sea, aquí. Sí, es más que todo ahí, cuando vendes activos fijos al crédito. Claro, Porque no puedes usar comerciales, pues, ¿no? Porque si solamente se usa comerciales con mercadería. Cualquier cosa que tú vendas al crédito que no sea mercadería, se usa cuentas por cobrar diversas. claro, porque en estado financiero o en los otros que hemos visto se usaba muy poco. Sí, casi nunca. Solamente en estos casos, cuando vendes, por ejemplo, un activo fijo que no es mercadería, al crédito usas diversas. Ok, gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, como para cerrar la clase de una vez, ¿qué es lo que tengo que saber de asientos contables? Tienes que saber lo siguiente, tienes que saber la clase de ayer, que vimos las diferencias entre el sistema periódico y permanente que habían en 5 cuentas, eso es lo primero que tienes que saber. Y como segunda parte tienes que saber todos los asientos que hemos visto en esta clase, que no tienen diferencia. Cualquiera de estos asientos que hemos visto en esta clase de hoy
No hay diferencia. O sea, si te lo preguntan por el permanente o por el periódico, me da igual, porque el asiento es el mismo. Eso es básicamente asientos contables. ¿De acuerdo? Ok, saben ustedes que el día domingo tenemos clases a las 11:40 de la mañana. Lo voy a poner por el grupo de WhatsApp. El día domingo voy a hacer un repaso. Voy a ver el balance de comprobación, porque eso también va a entrar. Es bien sencillo. O sea, lo que voy a ver el domingo, que es balance de comprobación, mayorización, es recontra fácil. Lo que a mí me importa de asientos contables es que ustedes sepan hacer asientos. Eso es lo más importante para tu parcial, que sepas registrar asientos. Si tú sabes hacer asientos, toda la mitad del curso que viene se enfoca en asientos contables. Así que es importantísimo que te quede claro estos temas. Porque vas a ver asientos desde ahora hasta el final. Todos los temas que vienen de aquí al final son full asientos contables. Entonces depende de estos primeros temas que son base para que puedas entender todo lo que viene después. Entonces, practica asientos contables, practica la clase de ayer, practica la clase de hoy. El día domingo nos encontramos, porque se supone que yo ya terminé con todos los temas que entra para tu parcial. El día domingo a las 11:40 nos encontramos para hacer un repaso general. Vamos a hacer un repaso de todo, de estados Mañana, financieros. Dime, Álvaro. mañana no va a haber clase, ¿verdad? No, sábado no. Sábado justo es su dirigida. Quiero ver primero su dirigida y el domingo vamos a tener clase. ¿De acuerdo? Esta clase del día domingo es por la recuperación de lunes y martes que no tuvimos. Entonces vamos a tener el domingo y lo que voy a hacer es un repaso general. O sea, un repaso para recordar todo. Vamos a recordar estado de situación financiera, vamos a recordar los 3 estados que hemos estudiado para la PC2, vamos a recordar de nuevo asientos contables, vamos a hacer un repaso así bien general. Y a partir del día lunes de la próxima semana hasta el día viernes, ya le pasé los horarios por el grupo, vamos a tener full parciales pasados. Solamente me voy a dedicar a hacer full parciales pasados para marcar, porque tu examen es para marcar. ¿Sí? Yo les digo que si ustedes hacen todos mis seminarios, todos los seminarios que vamos a hacer y tienen bien claro la teoría de todos los temas, hasta asientos contables, mínimo te sacarás un 14 en el parcial. Mínimo. El parcial no es difícil. Para mí el parcial es fácil, pero tienes que practicar. Entonces, aprovecha el parcial para alzar tu nota. Es bien sencillo el parcial, pero vuelvo a repetir, si has practicado, si sabes toda la teoría, te va a ir súper bien. ¿Ok? Entonces, yo sé que este es el último parcial, es todavía el día sábado, creo, y ya sé que tienen otros parciales, pero por favor les recomiendo que se tomen siempre una horita de su tiempo para estudiar funda, ¿de acuerdo? Porque si estudian un día antes o 2 días antes, ya fueron. O sea, no hay forma que te entre todo un par de días antes. Tienes que estudiar desde ahora. Entonces, date un tiempo, una hora de tu tiempo para que agarres fundamentos y estés ahí practicando. Listo, chicos, entonces ni nada más que decir. Ahorita les subo la solución y el domingo 11:40 nos encontramos para hacer el repaso general. ¿Sí? Listo. Si no hay preguntas, nos vemos el domingo. Chao. Chao, Ina. Bye, cuídate. Gina, gracias.